Hola nuevamente amigos, esto es Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Habíamos visto anteriormente La República, el primer libro, el concepto de justicia, y habíamos quedado con que la justicia, ¿no es cierto?, es aquello que conviene, es aquello que nos sirve, pero ahora vamos a seguir con el concepto de justicia, exactamente porque todavía no se han resuelto algunas cosas que quedaron en el primer libro. Por lo tanto, en este vamos a ver más bien la naturaleza de la justicia. En efecto, así se llama el libro 2 de esta República que nos da Platón. Estos títulos en realidad yo los traté de adaptar. No tienen un título en realidad. Bueno, cada república difiere de otra, ¿no es cierto? Y tiene otro título. Pero este es la naturaleza de la justicia y la ciudad. Además, la ciudad, ¿ya? Por lo tanto, es el segundo libro que vamos a ver. Esta vez no está Trasímaco, pero está Glaucón y otro amigo de Sócrates que es Adimanto. Veamos de qué trata. En esta ocasión, la discusión se dirige con Sócrates y Glaucón, ya que lo de Trasímaco ya quedó hecho, ya quedó terminado y entendido. Sin embargo, Glaucón sigue con algunas dudas después de haber hablado con Sócrates, sobre todo con la clase de bienes que existen. Hay unos bienes que se quieren por sí mismos y hay otros bienes que se quieren por sus resultados. Entonces Glaucón le pregunta a Sócrates en cuál de estos bienes se encuentra la justicia. ¿Qué tipo de bien? ¿Es ese bien que se quiere en sí mismo o ese bien que se quiere más bien por sus resultados? Obviamente Sócrates le dice que la justicia es un bien que se quiere en sí mismo y no por sus resultados. Pero Glaucón le dice, esa no es la opinión del vulgo. Esa no es la opinión del vulgo. El vulgo quiere las cosas por su resultado. ¿Cómo es esto, Sócrates? Bueno, Sócrates sabe muy bien que esa es la opinión del vulgo. Y además, no solamente eso, y además es la opinión de Trasímaco. No obstante, no quiere dejarse convencer por tal argumento. Glaucón manifiesta que no se vio convencido tras la discusión con Trasímaco y decide llevar a cabo el tema de la naturaleza de la justicia. Estas son las intenciones de Glaucón: volver a soportar el argumento de Trasímaco en cuanto a la injusticia. Los que practican la injusticia lo hacen en contra de su voluntad, como algo necesario y no como un bien. Y la vida del hombre injusto es mejor que la del justo. Glaucón expresa que quisiera creer en la justicia, pero no puede verse convencido con tales argumentos. Sócrates acepta de buen agrado el tema y plantean resolver todas las dudas. Glaucón comienza a redactar sus primeras premisas. Incurrir en injusticia se considera un bien y sufrirla un mal. La injusticia se encuentra en el medio del mayor bien, que es la injusticia, y el mayor mal consiste en sufrir la injusticia. Si nosotros, pudiéramos poner la justicia en un lugar, quizás la pondríamos en un justo medio, ¿ya? Por lo tanto, imagínense la justicia en el medio. Cometer injusticia sin ser castigado es el mayor bien. Cometer injusticia sin ser castigado es el mayor bien. Entonces esto es un extremo, cometer injusticia sin ser castigado. La justicia está en el medio y lo que está en el otro extremo es sufrir la injusticia y no poder resarcirse del castigo. Ese es el mayor mal. Por lo tanto, vuelvo a resumir. Cometer injusticia sin ser castigado es el mayor bien. La justicia es el justo medio. Sufrir la injusticia y no poder resarcirse del castigo es el mayor mal. De este modo, la justicia no sería apreciada como un bien, sino más bien la incapacidad del hombre para hacer actos injustos. Pareciera que eso es la justicia para Glaucón. Es interesante. Y no solamente esta lógica es la que tiene Glaucón, sino que además también hace una exposición de una leyenda que es, chicos, la leyenda de Giges. La leyenda de Giges es una leyenda que se dice que no tiene origen, se dice que Heródoto hablaba de ella,
pero con una referencia muy vaga, ¿no? Sin embargo, la leyenda de Giges es la siguiente. Dicen que era un pastor que estaba al servicio del rey de Lidia, y una vez sobrevino un gran temporal, un terremoto, se abrió la tierra y en la grieta había un caballo. Había un caballo de bronce que estaba roto. Y dentro de este caballo había un anillo. Había un anillo, una especie de sortija, como le decían. Y la tomó. Se la llevó. Y Giges, sentado alguna vez, ¿no es cierto?, en el bosque, por casualidad se dio vuelta la sortija y desapareció. Entonces, una vez que estaba desaparecido y volvió a girar, ¿no es cierto?, la sortija, apareció. Se dio cuenta de este poder que le confería el anillo, y Giges comenzó a cometer toda clase de males. Empezó a aprovecharse de todo. Seduce a la reina del lugar, mata al rey y finalmente se convirtió, digamos, en un rey, porque tenía este poder, ¿no es cierto?, de aparecer y desaparecer cuando él quisiera. Tras este relato, Glaucón dice que si existieran dos anillos y cada uno se pusiera el anillo, ninguno de los dos podría preservar la justicia y caería en la misma ambición que en el relato. Según Glaucón, nadie podría resistir la tentación de la injusticia, ni siquiera el hombre más justo. Así, la justicia no podría ser una virtud personal, debido a que si se presenta una oportunidad de cometer injusticia, el hombre la va a aprovechar. Eso es lo que dice Glaucón. Pareciera ser mucho más profundo que Trasímaco, ¿se dan cuenta? Bueno, obviamente estamos hablando de la naturaleza de la injusticia, y claro que necesitamos alguna cosa más que solamente explicarlo como lo hacía Trasímaco lógicamente. Esto ya es profundo. Aquí ya vamos a la naturaleza de lo que es justo e injusto también. Si pensaron que esta leyenda podría de alguna manera asemejarse con el Señor de los Anillos, sí, puede ser, pero el autor, ¿no es cierto?, que es Tolkien, no, en sus cartas ni en sus libros no deja nada parecido, no dice que esto fue una influencia del libro de Platón, no lo dice, pero puede ser, no digo que no sea. Me imagino que una referencia tan específica como esta la habrá sacado de ahí, puede ser, pero la cuestión es que no lo dice explícitamente, pero imaginamos que sí, puede ser. Sigamos. Glaucón propone examinar las diferencias del hombre justo y del hombre injusto. Fíjense, el hombre injusto debe cometer las más perfectas injusticias pasando inadvertido y parecer justo cuando no lo es en verdad, que pueda persuadir a todo el mundo con sus palabras y que tenga la más intachable reputación de bondad, puesto que puede simularla de modo perfecto. Recordemos que estamos hablando de la más perfecta injusticia. Ahora, la característica del hombre justo. A este hombre debemos quitarle todo lo que vimos en el hombre injusto y solo dejarle con la justicia. Tampoco con la bondad y demás cosas, para no pensar que es justo solo por interés. Solo tener la justicia, y que además, sin haber cometido la menor falta, se le trate como el peor de los criminales, y así hasta el final de sus tiempos. De esta manera el hombre injusto sería mucho más beneficiado con las características de Glaucón. Glaucón asegura que solamente el hombre debe parecer justo y no serlo, porque si es así, se verá envuelto en una vida muy desdichada. Pero apenas termina Glaucón su argumento, Sócrates se dispone a contestar, pero inesperadamente llega otro amigo de Sócrates, que en realidad es el hermano de Glaucón, Adimanto, quien interviene para formar parte de la conversación. El argumento que trae Adimanto está basado en la religión griega de aquellos tiempos. Adimanto dice que a los hombres injustos, una vez muertos,
van a parar al Hades, mientras que los que practican la justicia y la bondad tendrán la recompensa divina y además tendrán una gran descendencia a partir de los hijos de sus hijos. Así que pareciera ser, ¿no es cierto?, que Adimanto está más por el lado del hombre justo. Añade también que lo que está en favor de la justicia es mucho más difícil y es penosa de practicar la justicia a veces. Y la justicia a veces se refiere a la licencia también. Es mucho más agradable y fácil de practicar. Ese es el contraste quizás que podríamos hacer. O sea, la injusticia pareciera ser más llamativa, pareciera ser más, de alguna manera, más provocativa y con mucho beneficio que la justicia. Pero no, Adimanto no está a favor del hombre justo, sino que al contrario, con este argumento donde lo de la justicia, que es trabajoso, que es difícil conseguirla, está diciendo que es mejor la injusticia porque es más fácil, es más llana para acceder, por lo tanto es mucho mejor. Entonces pareciera ser que Sócrates se ve solo defendiendo la justicia. Y es aquí cuando Sócrates, después de que termina Adimanto, le da las gracias por tales defensas. Sin embargo, admite que será un poco difícil defender la justicia, ya que estos dos hombres se empeñan en afirmar y en reafirmar los postulados de Trasímaco. Sócrates quiere ampliar el concepto de justicia a la ciudad, es decir, defender el concepto de justicia que fue abollada por Adimanto y Glaucón a través de la descripción de la ciudad. La ciudad nace de la necesidad de establecer relaciones humanas y de la incapacidad de ser autosuficiente. Ojo, la incapacidad de ser autosuficiente. Además, el camino que surge en una ciudad también es en beneficio de los hombres. Los elementos más importantes para la ciudad en orden de prioridad son la provisión de alimentos, la habitación y los vestidos de cosas similares, ¿ya? He aquí donde dice Sócrates a Adimanto y a Glaucón que esto tendrán que ser distribuido por las ciertas profesiones, digamos, porque un hombre solo no puede ocuparse de todo eso. Entonces cada hombre cumple una función específica en la ciudad, ya que todos los hombres tienen diferentes diferencias innatas, ¿ya? Obviamente Adimanto y Glaucón aceptan esto sin ningún reproche. Y Sócrates pregunta, ¿trabajaría mejor una persona dedicándose a varios trabajos o solamente a uno? A uno solo, dicen Adimanto y Glaucón. Por supuesto, de esta manera las cosas producidas serán de mucho mayor calidad si es que uno, ¿no es cierto?, se dedicara exclusivamente a un tipo de bien. De este modo la ciudad crece y se establecen asociaciones entre hombres para emprender un proyecto. Si hubiera algo que faltara a la ciudad, se tendría que recurrir a los pueblos vecinos e intercambiar objetos. Será necesario no solamente hacer de bienes que contengan a los ciudadanos, sino también hacer bienes que para ocupar esto en el intercambio en otras ciudades. ¿Cómo intercambian entre sí las cosas que cada uno produzca? Adimanto dice, bueno, por medio de la compra y la venta, responde. Entonces se tendrá que crear un mercado. Fíjense cómo se está construyendo una ciudad y una moneda que sea un símbolo que permita los intercambios. Adimanto responde afirmativamente por el momento. Y existe otro tipo de comerciante que se caracteriza por su vigor y fuerza, y es que él intercambia su fuerza de trabajo por dinero. Y esos son, ¿no es cierto?, lo que conocemos como los asalariados. Glaucón le reprocha a Sócrates. Los ciudadanos no solo necesitan de alimento para estar mejor, sino que también necesitan un lugar donde comerlos. Sócrates con mucha amabilidad dice a Glaucón que el mobiliario también está entre las necesidades de una ciudad. Sin embargo, existen también otras necesidades, y es por esto que Sócrates plantea la idea que una enfermedad ataque la ciudad. En cuanto la ciudad se ensanche más, se necesitarán nuevas profesiones para ocupar dicho territorio, aparte de los que ya habíamos tenido. Necesitaremos obligatoriamente médicos, empresarios, músicos, poetas, preceptores, nodrizas, etc. Debido a que en el país aparezcan más ciudadanos, se tendrá que la población, ¿no es cierto?, va a ser insuficiente, así que tenemos que, ¿no es cierto?, generar más personas de este modo. Y se tendrán que generar también guardianes que puedan, digamos, ocupar la ciudad y que puedan cuidarla. Los atributos apropiados para el guardián serán obviamente unos sentidos agudos, velocidad, vigor a la hora de pelear y fogosidad en el alma.
No obstante, dice Sócrates que esto podría representar un problema. Si los guardianes reunieran estas características, se pelearían entre ellos y además con los ciudadanos. Entonces los guardianes deben ser amables. Deben ser amables con el amigo, pero fieros con el enemigo. Y Sócrates se ve envuelto en un problema. Pero al poco pensarlo, da un ejemplo sobre los perros. Los perros se muestran hostiles contra el enemigo y amables con la familia y el amo. Por lo tanto, lo que se persigue puede ser posible en los hombres también, ¿no es cierto? ¿Por qué se ve en un problema Sócrates? Porque si nosotros le damos a los amigos el bien y a los enemigos les damos el mal, estamos adhiriendo a la postura de Simónides. ¿Se acuerdan de Simónides en el primer libro que decía que a cada quien hay que darle lo que se merece? Bueno, Sócrates trata de escapar de aquí. Continuando con el guardián debe ser fogoso, pero también debe ser un filósofo por naturaleza. Glaucón se muestra un poco confundido y dice: ¿no es verdad que los perros al ver al enemigo se muestran fieros incluso sin haber sufrido daño alguno de este? En efecto, es aquí donde el verdadero sentido natural y filosófico que tienen los perros. Los perros no solo distinguen a un enemigo o un amigo por ser conocidos o no, se muestran como verdaderos amigos de la filosofía, ya que pueden delimitar lo ajeno y lo familiar por sus sentidos. Fíjense cómo Sócrates extrae, ¿no es cierto?, del animal una especie de filosofía. Es decir, el guardián debe reconocer quién es el enemigo y quién es el amigo. Para eso tiene que ser un filósofo. Entonces, además de todos los atributos anteriores mencionados, se le debe adjudicar el de filósofos a los guardianes. Adimanto acepta todo esto de buena forma, pero se pregunta cuáles serían las fábulas adecuadas para enseñarles a estos hombres que van a tener la ciudad desde pequeños. ¿Será que pueden ser, por ejemplo, que muestren a los dioses tal como son, como divinidades, es decir, sin maldad ni vicio? Pero Sócrates y Adimanto quedan en censurar estas leyendas y mitos poéticos que alientan a ver a los dioses con vicios y defectos, siendo que son divinidades. Y en efecto, si ustedes ven la mitología griega, no sé, Zeus se acostaba con Hera, digamos, también tenía relaciones con humanos. Entonces hay mucho de humano, ¿no es cierto?, en la mitología griega. Por lo tanto, Sócrates y Adimanto no concuerdan, ¿no es cierto?, en enseñar a los niños la vida de las divinidades. En esta ciudad no se deben promover esta clase de mitos, nadie debe escucharlos por ningún motivo. Por otro lado, tampoco se debe mostrar a la divinidad como alguien que cambia constantemente y se confunde con los seres humanos. El alma siempre es la misma y nunca cambia, es por esto que es divina. Todo lo que no cambie su forma prístina será un alma divina y buena. Los diálogos se centran en la metamorfosis que sufren los dioses al tratar de ayudar a los humanos, como lo había dicho. El hombre en su condición querrá empeorar en alguna ocasión. Imposible. Entonces es imposible que la divinidad quiera empeorar también. No necesitan empeorar para ayudar a los humanos, debido a que ellos ya son perfectos. Las divinidades son perfectas. Con esta conclusión, Sócrates pide a Adimanto no dejarse engañar por estos poetas que dicen que las divinidades se transforman en humanos. Por ejemplo, la diosa Hera, cuando se transforma en sacerdotisa para ayudar a unos indigentes. Podríamos pensar que los dioses nos engañan y en realidad se transforman tan solo para engañarnos. Pero el engaño es aliado de la mentira y los dioses y los hombres aborrecen la mentira. Una vez convenida que las mentiras son aborrecidas por el hombre y por los dioses, se comienza a examinar la mentira. O sea, pasamos de la justicia, ¿no es cierto? Pasamos ahora a examinar lo que es la mentira. ¿Se dan cuenta? La mentira puede llegar a ser útil para engañar al enemigo sobre alguna estrategia que tomará su contrincante. ¿Necesitará la divinidad recurrir a la mentira para engañar a sus enemigos? En absoluto. En absoluto. Bueno, y pareciera ser que nos quedamos sin concepto de justicia. Bueno, la verdad es que no es del todo así. Sócrates ya está adelantando algo. Dice
que una ciudad debe tener, ¿no es cierto?, alianzas, debe tener alianzas, y además no debe enseñar, digamos, las cosas que, por ejemplo, se dicen de los dioses, ¿no es cierto? Porque en la mitología griega, como decíamos anteriormente, siempre se decían cosas que eran más bien de humanos más que de dioses. Entonces Sócrates y Adimanto están de acuerdo en la censura de esas historias. Por lo tanto, ya algo tenemos. O sea, Sócrates de alguna manera va en camino a definir lo que es la justicia. Tenemos que seguir esperando entonces a otro libro para ver el concepto completo de justicia y, digamos, ver finalmente cómo es que Sócrates define la justicia. Hemos llegado al final de esta tercera parte de Filosofía Apuntes y la segunda parte, ¿no es cierto?, del libro de la República. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier comentario, por favor, pueden dejarlo, no hay ningún problema. Suscríbanse, den un like y compártanlo también. Esta es una buena manera de seguir apoyando la filosofía. Desde el lado más humilde, del lado más pequeño, no importa. Tiene que seguirse apoyando la filosofía y tiene que propagarse, porque harta falta que nos hace. Muchas gracias a todos y cuídense.